Bienvenidos a un devocional más que estamos estudiando. Recuerden que estamos estudiando con la NTV y hoy el tema que nos trae este devocional es una pregunta que les quiero hacer. ¿Es mejor casarse o vivir soltero? El texto está en 1 Corintios capítulo 7, versículos 7 al 9. Dice lo siguiente: Sin embargo, quisiera que todos fueran solteros. Miren lo que dice Pablo. Quisiera que todos fueran solteros, igual que yo. Pero cada uno tiene su don específico de Dios. Unos de una clase y otros de otra. Versículo 8. Así que les digo a los solteros, ojo todos los solteros, y a las viudas, es mejor quedarse sin casar tal como yo. Pero, dice Pablo, si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión. Miren, Pablo escribe esta carta en respuesta a muchas interrogantes de la iglesia de Corinto. Esta iglesia tenía 4 grandes problemas y uno de ellos era el tema moral. Ya hemos hablado de los otros problemas y vamos a seguir estudiando más adelante, pero referente al tema moral, Pablo ya se ha dedicado estos últimos capítulos y aquí también habla de la vida íntima, de la vida matrimonial, de la vida personal. Y él tiene toda la autoridad porque es un apóstol a los gentiles y explica claramente 2 cosas aquí muy importantes. Y la tercera, mira, es más importante que tú puedas entender. La primera es que Pablo era soltero. Pablo no tenía esposa. Pablo, es curioso, ¿no? Al ser soltero, algunos dicen sí tenía esposa, algunos comentaristas, y por la obra de Dios, por dedicarse a la obra, dejó la familia, porque él parece que tenía su familia. No lo afirma claramente la Escritura, pero da a entender muchas veces. Pero ¿sabes quién es el que sí tenía familia? Era Pedro, porque Pedro tenía suegra y Jesús sanó la suegra de Pedro. ¿Y por qué lo digo esto? Porque es curioso que la Iglesia Católica dice Pedro fue el Papa, el primer Papa, y el Papa no tiene que estar casado. Pero Pedro fue el primer Papa y fue casado. Es una contradicción y simplemente lo menciono para que recapaciten y piensen bien que no tiene un fundamento bíblico este pontífice. Y obviamente esa herencia que dicen, ¿no?, que fue el primer Papa. Ahora, Pablo presenta, es soltero y recomienda él que vivan una vida soltera. ¿Por qué lo hace? Porque en el contexto ya empieza la persecución. Porque en el contexto era difícil movilizarse con familia y es más difícil sufrir con familia en medio de una persecución que tenían por seguir a Jesús. Ahora, también habían muchas viudas en el contexto, porque los hombres morían más fácilmente, ya sean por los trabajos riesgosos o por las guerras que habían o por la vida de esclavitud que tenían. Entonces, Pablo decía, es mejor quedarse sin casarse como tal como yo. Pero ojo, Pablo da, lo segundo que quiero decirte, es un consejo. Es un consejo que él da en base a su experiencia. La Biblia no está apoyando y animando como muchos otros predicadores o maestros dicen que una persona no está completa si no encuentra a su idóneo, a su idónea. Y tristemente a veces algunas personas por apurarse, porque creen que no están completos, en lugar del idóneo se encuentran el erróneo, como dicen, ¿no? Y en lugar de la idónea, la demonia, dicen algunos. Entonces, ¿cómo sucede esto? La Biblia sí habla del matrimonio, pero es un matrimonio no solamente en el cual tú das el 50% mi media naranja, no, tú tienes que entrar 100% sano y la única forma de estar sano, completo, es conociendo a Cristo como tu Señor y Salvador y Él completa tu vida, llena tu vida, transforma tu vida y estás listo para el matrimonio. Pero si tú te vas a casar con alguien que me comprenda, estoy buscando a alguien que me entienda, ¿no? Algunos dicen así, mi complemento, mi media naranja, ese matrimonio no va a ir bien y cuidado de casarte con alguien que está buscando simplemente un brazo donde llorar, un refugio. O sea, no siempre la solución es casarse y no siempre la voluntad de Dios es que tú te cases, entiéndanlo. La soltería también es parte de la voluntad de Dios y Pablo mismo lo muestra aquí, eso es lo segundo. O sea,
La soltería apunta a una vida escatológica, porque el matrimonio es para la tierra. En el cielo no hay matrimonio. Más bien, en la vida escatológica todos somos solteros. ¿Y por qué? Porque a veces es mejor estar solo que mal acompañado. No te estoy animando a que vivas una vida solitaria, te estoy diciendo soltero. La vida solitaria es cuando no tienes amigos, es que no tienes a quien conversar, a quien hablar. Sansón fue un hombre solitario. No rindió cuentas a nadie y su vida comenzó muy bien. Hasta un ángel anunció su venida, pero terminó muy mal. Te estoy hablando soltero, que significa muchas personas. Por eso Pablo dice, mira, algunos tienen el don de continencia, no todos tienen que casarse. Y algunos dirán, pero ¿por qué está diciendo esto, pastor, que uno puede vivir soltero y ser la voluntad de Dios? Porque Pablo fue soltero, él mismo lo está diciendo acá, y también Jesús fue soltero. Si la voluntad perfecta de Dios hubiera sido que esté casado o que todos estén casados, Jesús hubiera tenido su esposa. Pero Jesús no tuvo su esposa, ¿no? Siempre a veces a mí me gusta un poquito entender el texto y a veces suena como humor. Yo les pregunto, ¿no? Imagínate a Jesús casado, ¿no? La esposa le diría, oh Jesús, a la 1 del almuerzo, ¿no? Oh, ¿a dónde vas a ir ahora? Y Jesús, me tengo que ir con los discípulos a Galilea. Siempre con esos discípulos y siempre a Galilea. O sea, imagínate, ¿no? O sea, Jesús es la ejemplificación de lo que es la voluntad de Dios, de una persona que sirve, que cumple la misión. No siempre, no es para todos el matrimonio. La soltería también es parte de la voluntad de Dios. Entiéndanlo, ¿ves? Y lo tercero, ahí va lo tercero. Entonces, Pablo dice en el versículo 9, ¿no? Si no puedes controlarte, entonces cásate. ¿Y qué significa eso? Que no tienes el don de continencia. ¿Qué significa? Que tienes muchas luchas con el sexo opuesto. Tienes muchas luchas, o sea, ves, no sé, a cada persona del sexo opuesto y ya estás soñando, ya estás viviendo, ya estás en otro mundo, o sea. Y es más, no puedes controlar tus impulsos, ¿sabes? Cásate. ¿Por qué? Porque es mejor casarse que arder en pasión. O sea, tengo que aprender a tener autocontrol, sí, pero a veces hay situaciones que ya son insostenibles, sí, pero no deberías casarte simplemente por esto. Deberías casarte por el hecho de querer tener una familia, de querer tener alguien con quien compartir, alguien con quien servir, alguien con quien, sabes, tener éxito en lo que haces, tener afinidad en lo que haces, servir juntos y tener la misma convicción del Espíritu Santo para estar en su obra y para tener hijos que sean amados, que sean seguros en el hogar. O sea, sabes, esa es una de las buenas razones. Pero si tú no quieres, no te gusta, tú dices todavía no, bueno, no te sientas mal si eres soltero o soltera, porque tristemente se han puesto muchos paradigmas o a veces muchos títulos, ¿no? En la iglesia, cuando una persona está soltera y aparece un joven y le codean, le dice, ya, justo el último tren acaba de llegar, el último coche del tren, ¿no? O sea, no hagamos esto. La soltería es parte de la voluntad de Dios. Casarse es parte de la voluntad de Dios, pero si te vas a casar, cásate al 100% completo solo con Cristo, y la idoneidad no es antes del matrimonio, sino después del matrimonio. La que tú eliges o el que tú eliges es la que Dios elige, porque Dios te da a ti toda la libertad, el libre albedrío de poder elegir, pero vivan en Cristo y cásense para ser felices. A ser feliz, mejor dicho, y cásense para servir juntos. Cásate con alguien que ama a Dios. Si ama a Dios, te amará a ti. Si honra a Dios, honrará el matrimonio. Y si respeta a Dios, te respetará a ti. Nos vemos en el próximo devocional.